¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer video de lunes, el primer video que tiene dos cometidos, obviamente, analizar muy a fondo lo que ha sucedido en estas últimas horas. Se confirmó lo que ayer le manejábamos en nuestro último video. La opción que le quedaba a PBC era un rompimiento con Canelo Álvarez. Lo mismo le sucedía a Canelo Álvarez y eso termina de ser oficializado en esta jornada. Hubo un rompimiento amigable de relaciones, se separan los caminos, pero hay mucha cosa para hablar, hay mucha cosa por detrás, como también hay mucha incertidumbre sobre el próximo rival de Canelo, que sigue siendo Edgar Berlanga, que ahora tratan de meterle como sea en la conversación a Jaime Munguía, algo de lo cual vamos a hablar, y al mismo tiempo existe una alta posibilidad de que en mayo Canelo no decida pelear. Todo esto puede suceder en esta semana, habida cuenta de que quedan poco menos de 2 meses, poco más de 2 meses para el 4 de mayo, como que los plazos son demasiado cercanos. Pero hay mucho para hablar. Nosotros hemos optado hoy por hacerlo a través de una serie de números, incluso me los anoté, para tener, digamos, una guía, no extender demasiado este video e ir punto por punto viendo lo que está bien, lo que está mal, lo que no se conoce, lo que puede quedar por atrás y algunas cosas en las cuales vamos a la yugular. Con respecto al tema, la posible, lo que se está manejando ahora, incluso es una noticia de ESPN, que Canelo Álvarez estaría negociando para pelear en mayo con Jaime Munguía, parece que está siendo empujado a la fuerza. Obviamente ya les voy a hablar la razón para pensar en eso. Y al mismo tiempo está el tema Berlanga, que seguramente es una razón de muchas dudas de Canelo Álvarez sobre si da el paso de aceptarlo ahora o enfrentarlo después. Ha surgido una información, yo no vi ningún tipo de confirmación de la Asociación Mundial de Boxeo, donde, según Eddie Hearn, Edgar Berlanga es el retador obligatorio tanto de la OMB, pero sobre todo de la Asociación Mundial de Boxeo. Me parece que es un enorme globo que él soltó rápidamente allí para justificar algo mientras negociaba con la Asociación Mundial de Boxeo. Yo no he visto ningún comunicado. Si ustedes lo vieron, les agradezco, lo escriban debajo porque no he visto. Como que no se ha expedido. Pero dentro de los puntos que tengo para hablar con ustedes, el tema de la AMB como también del Consejo Mundial de Boxeo son razón de preguntas sin respuestas en este momento. Un detalle interesante, aquí vieron ustedes lo que me acompaña en forma de background y es evidentemente un tributo a los 60 años que se cumplieron en la jornada de este domingo del primer título de la primera gran pelea del inicio oficial de la gran historia de Muhammad Ali. Una gran historia que no negamos, pero precisamente tiene mucho que ver esto, con lo de Canelo. Porque seguramente muchas de las cosas que sucedieron después en el boxeo empezaron con el gran Muhammad Ali. Y no vamos a ponernos a hablar ahora, porque ustedes obviamente van a poner, muchos de ustedes van a poner el grito en el cielo, pero los invito a que vean en mi página web, allí en la parte de reportajes, entren arriba, vean donde dice reportajes, noticias, hay un par de artículos de análisis que realicé, que escribí hace unos años para ESPN, donde cuestiono muchas cosas de Ali. Yo no le niego su grandeza, pero también le cuestiono muchas cosas. El circo ese en el cual muchas veces el boxeo cayó en estos últimos años tuvo mucho que ver con los inicios de Muhammad Ali. Por eso está asociado, ¿no?, el tributo que le brindamos a uno de los más grandes de la historia del boxeo al cumplirse ayer 60 años de esa pelea que se celebró contra Sonny Liston, que también está teñida de claroscuros, de asteriscos. Las dos peleas contra Sonny Liston tuvieron grandeza, exuberancia mediática para los tiempos aquellos de los años 60, pero también tuvieron cosas raras por detrás. Este grande que tengo aquí detrás es el iniciador de muchas de las cosas malas que tuvo el boxeo, pero no hay que negarle también que fue un guapo que enfrentó a lo mejor y enfrentó a rivales que lo castigaron y ya vimos cómo terminó, infelizmente, cuál fue el final de sus días. Pero es momento de rendirle tributo y homenajear a alguien que marcó la historia del boxeo como Cassius Clay y después Muhammad Ali. Punto ahí, entonces esto me va a acompañar hoy. Vamos a ir a lo que significa lo que ocurrió, simplemente lo que se confirmó en esta jornada, que tiene asteriscos, que tiene conclusiones, que tiene consecuencias sobre todo, y que tiene mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar a partir de ahora, tanto con PBC como con Canelo Álvarez. Oficialmente rompieron relaciones, pero oficialmente lo hicieron en buenos términos. Esa es, digamos, si son buenos términos es la pregunta del millón. Yo me quedo pensando que no fueron buenos términos, que están ocultando algo, pero eso es parte también de aquella letra chica del contrato
que vaya a saber lo que decía. Vamos a ir a los primeros puntos. Los voy inclusive anotando aquí como que fueran claves, ¿verdad? Ustedes están acostumbrados a ver en mis videos manejar el tema de las claves y las voy manejando mientras voy ordenando el monólogo sobre el cual vamos a hablar y vamos a llegar a conclusiones. Lo primero es, ¿qué firmaron Canelo Álvarez y PBC? Creo que ahora está claro. Si algún momento hubo dudas, ya las dudas no existen. Oficialmente, lo que Canelo Álvarez firmó de contrato con PBC fue una pelea con Yermal Charlo, después una pelea contra Yermel Charlo y una tercera pelea contra David Benavides. Eso estaba estipulado en el contrato. Ya tenemos conciencia absoluta de que el tercero en discordia en el contrato no era cualquier Juan de los Palotes, no, era David Benavides. Ocurre que le adelantaron a David Benavides. Lo llevaron al lugar que no podía ocupar Germán Charlo, que hasta último momento lo esperaron, pero ya vieron, pobre Charlo, está en otro mundo, anda por otro planeta. Y ahí entonces, de que apareció Benavides, Canelo no lo quería Benavides y obviamente eso impidió seguir adelante. El segundo punto, evidentemente, es que demuestra este rompimiento que empezó unilateral por el lado de Canelo Álvarez y termina llegando a la conclusión eh, PBC de que ya no es negocio tener a Canelo Álvarez. Y yo creo que no fue negocio ni siquiera haberlo tenido contra Yarmel porque sabemos que perdieron dinero. En ese caso, entonces, ¿qué es lo que está demostrando esto? De que Canelo Álvarez, bajo en ningún momento, él iba a pelear contra Benavides más allá de que estuviera en el contrato. La esperanza de Canelo Álvarez era que, digamos, en estos meses hubiera peleado David Benavides contra Morrell, por ejemplo, que hubo una campaña muy fuerte del lado del equipo de Morrell, no sabemos impulsada por qué, que nunca exigir la pelea contra Canelo y siempre exigir una pelea absurda contra David Benavides. Absurda no porque sea malo verlos enfrentarse, sino porque técnicamente y comercialmente no tenía lugar esa pelea. Pero siempre se concentraron en eso, en la pelea contra David Benavides y obviamente quizás Canelo Álvarez tenía esa esperanza de que entre los dos se eliminaran y que llegado el momento él no tuviera necesidad de enfrentarlo. Tal vez esperando que David Benavides subiera de peso, porque es un púgil que ya le está costando dar la 168 y obviamente lo iba a estirar. Quizás él podía tener como recurso una lesión en septiembre, esperar llevar la pelea para el 2025 y esperar que entonces que se cansara Benavides y se fuera y no enfrentarlo. Pero lo que está claro es que se firmó un contrato con Benavides en el contrato y que nunca Canelo Álvarez pretendió enfrentarlo. Porque si pretendiera enfrentarlo, ahora perfectamente pudo alegar que queda poco tiempo y esta pelea se cancela y la hacen en septiembre. Él nunca dijo eso. Si rompieron relaciones es porque literalmente nunca quiso pelear contra David Benavides. Sea temor o sea otra cosa, nunca lo quiso enfrentar. Otro punto, el tercero, es el tema de la oferta de los 60 millones que hemos estado manejando como el último recurso que puso sobre la mesa PBC para tratar de convencer a Canelo. Quizás fue por lo contrario, quizás hicieron una oferta de ese tipo a los efectos de que Canelo hiciera lo que hizo. Porque hay que tener en cuenta una gran posibilidad. Quizás ya era tóxico mantener a Canelo Álvarez atados a un contrato y por ahí, quién sabe, esto es una jugarreta de Al Heyman y PBC para librarse de esa cantidad de dinero. Que la tengan o no la tengan, sabemos que la tienen porque hay inversores por detrás, hay mucho dinero por detrás, pero quizás era letra muerta seguir insistiendo con un Canelo, habida cuenta de que en el pague por ver anterior fracasaron, perdieron mucho dinero en esa pelea contra Yarmel y por ahí no estaban dispuestos a seguir perdiendo dinero. Quizás sabían de antemano que Germán Charlo no estaba en condiciones y lo mantuvieron como rival optativo para Canelo esperar esto mismo. En los últimos días para decirle eso, incluso si ustedes lo recuerdan, en uno de los tantos videos de esto lo habíamos manejado como una especulación. Que tuvieran, cuando les dije aquello del, ahora lo recuerdo, lo del 1%, era que en ese 1%, cuando estaba confirmado en un 99, que sí o sí era Germán Charlo, en aquel 1% estaba eso mismo, se los comenté, de que esperaran los últimos días para meterle a Benavides. Y si no aceptaba a Benavides, hacer lo que ocurrió. Hiciera lo que le esperaban que hiciera, que Canelo Álvarez se fuera y no perdieran dinero y se fueran en buenos términos. Por ahí puede ser también. Entonces, como esa oferta, yo pienso que lo que le ofrecieron a Canelo Álvarez no fue ahora es lo que uno piensa, llega a la conclusión de que lo que le ofrecieron fue efectivamente 55 millones o 50 más los beneficios del pague por ver, que pasarían de 60 millones, pero completando el contrato. Es decir, se salteaban la pelea contra Germán e iban directamente a la pelea contra Benavides y le pagaban todo el resto del contrato.
Si le pagaron 30 contra 30 o 35 por pelear contra Jermel, el resto, lo que quedaba, lo iban a usar todo en una pelea ahora mismo. Yo creo que eso es lo que ocurrió. Y que Canelo Álvarez se asustó y evidentemente no quiso. Hay poco tiempo para enfrentar a Benavides, sabiendo que está muy limitado en términos boxísticos y físicos. No lo puede enfrentar, evidentemente, y renunció. Quizás Al Haymon lo hizo con el metro y la plomada, sabiendo que eso iba a ocurrir y se sacan de arriba a un Canelo Álvarez que, más allá de que es parte de todo este circo mediático, que lo seguimos porque evidentemente es noticia, es tendencia y hay que estar para informarlo. Yo creo firmemente de que ya molestaba un poco tener a un Canelo Álvarez que no genera las ganancias esperadas, incluso en grandes peleas. Por eso se suponía que David Benavides era el único rival que les permitiría descontar el dinero, ni siquiera ganar, desquitar el dinero. Si no fuera Benavides, con Charlo, si con el otro Charlo fue un fracaso, con este iba a ser un doble fracaso. Y por ahí entonces todo esto fue un artilugio, una estrategia de escritorios con el cual PBC logró sacarse de arriba a Canelo Álvarez y evitarse esos gastos de millones enormes que en este momento parece que se gasta pero no tienen regreso, no tienen retorno porque Canelo Álvarez no genera esas ganancias. El cuarto punto se cae del árbol, ¿no? Uno tiene que tocarlo y ponerlo sobre la mesa de las grandes preguntas. ¿Por cuál razón Canelo ha roto su conducta habitual en este tipo de escenarios, de no decir nada, de no expresar nada, de no manejar su imagen pública de una forma tal que no salga tan maltrecha de todo lo que ha sucedido, de este verdadero carnaval en los escritorios? ¿Por cuál razón no habla? Yo creo, al menos pienso, de que hay razones para no hablar, que si habla quizás es peor que no hablar. Como que, digamos que en lo que se ha, entre cuatro paredes, se ha acordado, quizás tiene algunos aspectos que perjudican a Canelo Álvarez y él opta por salir silenciosamente sin generar ningún tipo de problemas, porque se temía incluso de que todo esto terminara en las cortes. Sin embargo, hubo un acuerdo mutuo, un acuerdo de caballeros y rompieron el contrato. Así, dicho así, suena demasiado poco porque habiendo tanto dinero en juego, habiendo prestigios, habiendo imagen pública, habiendo peleas firmadas, donde se iba a ganar tanto dinero, como es el caso de Canelo, hablamos de peleas que ganaba más de 30 millones de dólares, que salga tan despacio cuando no lo hizo, cuando se rompió su relación con Dazón, que lo llevó a la justicia por lucro cesante y otras cosas más, por más de 200 millones de dólares, llama poderosamente la atención. Hay que aceptarlo. Llama poderosamente la atención. Quizás hay cosas que lo perjudiquen a Canelo Álvarez y él ha optado por salir de esa manera. Es posible. Como también es posible que la letra chica del contrato tenga establecidas pautas muy rígidas en ese aspecto que le impiden, evidentemente, tomar algún tipo de resolución drástica como ir a la justicia o salir a los medios. Yo creo que Canelo sale muy maltrecho de todo esto, primero porque hubo informaciones que se filtraron, como esa de la oferta de esa cantidad de dinero, y él no quiso pelear contra David Benavides. Salió maltrecho la primera vez contra Gennady Golovkin cuando renunció. Salió maltrecho aquella vez, no fue tanto, pero también salió maltrecho cuando evitó pelear contra Sergei Derevyanchenko. Y obviamente esto va a cargarlo. Es un fardo muy pesado de que no quiso pelear contra su retador obligatorio. Que lo afecte o no lo afecte en el futuro, solo el tiempo lo dirá, pero evidentemente la primera mirada hoy es que le va a afectar y mucho su imagen y va a ser muy cuestionado en el momento que sea exaltado al Salón de la Fama, su legado va a quedar por el piso. Hay un montón de factores que pueden jugarle en contra precisamente a raíz de este paso dado ahora de no enfrentar a David Benavides. El quinto aspecto es qué pasa ahora, y aquí vamos al tema de Munguía o Berlanga. En el video anterior les dije que Edgar Berlanga, para mí, repito, para mí estamos hablando de lo que vemos, de lo que entendemos, estamos viviendo el boxeo 24/7 prácticamente todo el año y sabemos, tenemos conciencia absoluta de que Berlanga no es el rival. No puede serlo bajo ningún concepto, hasta en términos, digamos, morales, por parte de quienes programan este tipo de peleas. Es un hombre que termina de pelear, es un hombre que boxísticamente no está listo, que tiene muy poco boxeo, tiene muy poco rodaje en el primer nivel, que necesita todavía aprender mucho. Es decir, no está listo para ningún pelea de primer nivel.
quizás pueda pelear contra Jaime Munguía, que es un segundo nivel como él, pero el propio Munguía también podría ser un peligro. Pero a una pelea contra Canelo Álvarez ahora en 2 meses, no, es imposible prepararlo. Va a tener que trabajar solamente para dar el peso y además vencer sus miedos, sus nervios y todo aquello para lo cual, repito, no está preparado. No obstante, ya lo ha colocado allí por delante y es oficialmente, al menos hasta que no cambien las cosas, es el rival de Mayo en caso de que Canelo vaya a pelear en mayo. ¿Por cuál razón es el rival oficial de Canelo? Porque es el que reúne los requisitos para que Canelo no pase vergüenza. Es un rival que no le va a comprometer la victoria y por el contrario le va a permitir tener un gran triunfo en una pelea que piensan la pueden vender muy bien, por aquello de Puerto Rico contra México. Eddie Hearn incluso ha manejado en los medios, repito, yo no tengo nada oficial de eso, pero ha manejado aquello de que ahora Berlanga es el retador oficial de la Asociación Mundial de Boxeo y también de la OMB. Hasta donde yo sé, no es retador de ningún lado. Menos de la OMB, que donde el número uno es Munguía y él era el número 5. En la Asociación Mundial de Boxeo, por lo que recuerdo, hay un solo retador obligatorio que es David Morrell. Y no sé de dónde sale Edgar Berlanga, pero según Eddie Hearn, lo dijo en una conversación, él era el retador obligatorio, como que eso ya justifica en caso que ordenen la pelea contra Berlanga. ¿Y por qué pienso que dijo eso? Por lo que dijo, por lo que hizo el Consejo Mundial de Boxeo de llevar a Jaime Munguía al primer lugar de la clasificación, como que eso sirviera de sustento a lo que quiere Fernando Beltrán. Y aquí caigo en lo que yo creo es una verdadera guerra que hay en el día de hoy, posiblemente mañana, para convencer a Canelo que enfrente a uno o al otro. Yo no tengo dudas de que la información que salió en ESPN precisamente no la filtró Canelo. Esa información la filtró Sanfar. De alguna manera le llegó a Chava o a alguien de ESPN, pienso que a Chava, porque por el otro lado, Mike Oppinger, que es de ESPN, está diciendo otra cosa totalmente diferente. Chava, por ejemplo, escribió para ESPN y lanzó inmediatamente la información en Twitter de que para mayo el rival sería Munguía, como que estarían lo mismo que la otra vez, que volvía a la mesa de negociaciones. No sabemos si volvió o no volvió, nadie lo vio. Pero ahora automáticamente sale esto de PBC e inmediatamente sale la información que, insisto, por el lado de Chava debe venir digamos, alguna información filtrada por los vínculos que él tiene vínculos directos con Sanfar y seguramente Fernando Beltrán. No creo que haya salido del lado de Canelo Álvarez y ya les voy a decir por qué. Y por el otro lado, aparece Mike Oppinger en un tuit diciendo que el que está en el número uno es Berlanga y que después sería, si es Munguía, obviamente podría ser allá por septiembre. O sea que hay dentro de ESPN hubo dos versiones diferentes. No es algo coordinado, sino que por eso, repito, deben ser informaciones filtradas directamente. ¿Por cuál razón la puede filtrar Sanfer? Porque quieren como quieren esa pelea. Y como que entienden que Munguía está preparado. Está listo, evidentemente. Peleó en enero, tiene el plazo, se puede estar entrenando. Y Munguía es alguien que no tiene dificultades para dar el peso. Al mismo tiempo está en el número uno, en la 168 de la OMB y también del Consejo Mundial de Boxeo. Como que hay razones incluso para convencer a Canelo de que pueden transformar esa pelea en obligatoria y se libra después de tener que pelear con Benavides. Quizás están utilizando ese argumento y se van con todo. Yo sigo pensando de que me sorprendería mucho que aceptara ya ahora mismo pelear con Munguía, Canelo Álvarez. En primer lugar, porque, repito, por detrás siempre va a estar Oscar de la Hoya. Y todo eso implica riesgos de que su imagen, que ha salido dañada ahora, se siga dañando en caso de que se dé la casualidad de una derrota. Pero después está lo otro. Y creo que pesa también quizás más que una victoria que logre contra Berlanga. Berlanga sabemos que iría como carne de cañón. Sería doblemente cuestionado que utilicen a Berlanga para sacar del paso a Canelo Álvarez en mayo. Pero aún así, no sería tan comprometedor como pelear contra un Munguía. Primero que nada, tomando en cuenta de que Canelo siempre dijo que no iba a pelear contra mexicanos, en primer lugar. En segundo lugar, que lo metan tan a la fuerza, tan a prepo, y buscando cualquier forma de colarlo por algún lado, uno puede pensar cualquier tipo de suspicacias, como que también Munguía aceptaría ir como carne de cañón. De golpes blandos, golpes con curvas, lo que ustedes quieran. Y no tengo ningún empacho en decirlo, porque definitivamente la sospecha queda sobre la mesa y se transforma en una gran posibilidad de que todo esto sea un circo más. Porque si Munguía a Canelo lo pelea en serio, es capaz hasta de ganarle. Tengan en cuenta ustedes de que Canelo Álvarez tuvo dificultades con John Ryder, no pudo noquear
a un Gennady Golovkin en la trilogía que fue a pasar el rato, a divertirse. Ya vimos lo que fue su pelea contra Dimitri Vivol. Ya vimos que no pudo vencer a una sombra de un Jermell Charlo que subió allí a disparar por el cuadrilátero y tratar de no pelear, llegar al final y llevarse el cheque. Es decir, Canelo Álvarez ya estaba burguesado y fuera totalmente de grandes ligas. Ni siquiera está en las segundas ligas. Está fuera del todo. Entonces, aceptar a Munguía tiene que ser bajo alguna condición, ¿no? No sabemos cuál, lo arreglarán allí en los escritorios, pero va a generar suspicacias y ya eso impide tomarse en serio esa pelea. Si no nos tomamos en serio una pelea contra Berlanga, por la razón de que Berlanga no da la talla para esa pelea, menos nos tomamos en serio una pelea contra Jaime Munguía. Esa es la realidad. El próximo punto a tratar, que es un factor importantísimo, es que van a ser los organismos. A mí me ha causado mucha sorpresa el hecho de que hay organismos que están en total silencio. De la Organización Mundial de Boxeo se comprende, porque ya tuvieron dos veces retadores obligatorios, uno impuesto como Caleb Plant y el otro también impuesto como John Ryder, pero como que en este momento no cortan nada de la torta porque ya cumplió Canelo con ellos. Me refiero a la OMB. La Federación Internacional de Boxeo nadie sabe, digamos que es una incógnita total. Y por el lado de la AMB me llama mucho la atención que nunca hayan hablado de David Morrell y que ahora exista la posibilidad de que metan por delante a Berlanga. Ya eso ya lo dice todo, no da ni para comentarlo. En el caso del Consejo Mundial de Boxeo, yo estoy esperando lo peor por aquello de que subieron a Munguía al primer lugar. Hay esperanzas en algunos ámbitos de que ahora en marzo, cuando se decrete, como dijo Sulaimán, se decrete a Benavides como el retador obligatorio, después del 4 de mayo, pelee o no pelee Canelo, definitivamente, si no pelea con Benavides, le quiten el cinturón, al menos el del Consejo Mundial de Boxeo. Me parece una utopía, pero puede ocurrir. De los organismos yo no espero nada. En este momento me gustaría ser sorprendido por alguna decisión fuerte, una decisión de autoridad que demuestren que esos cinturones no son una poca cosa, que lo pueden llevar y enviar para cualquier lado como que fueran productos de Amazon en unas cajitas. No, que los cinturones valen porque esta historia lo merece. La historia del boxeo es muy rica en la defensa de los cinturones, de los organismos. Pienso que tendrían que tomar alguna decisión donde demuestren que no están allí pintados en la pared para ser usados de acuerdo a las conveniencias de cualquier boxeador campeón o de cualquier promotora, de acuerdo a los intereses comerciales que tengan. Que piensen de una vez por todas que si bien el negocio es importante porque dependen de él, el aspecto deportivo también es el que al final del día le dan importancia a los fanáticos y los fanáticos son los que pagan esta fiesta. Eso espero, al menos que en esta semana también surja algo de los organismos. Y por último, preguntarnos qué va a pasar con David Benavides. David Benavides ahora va contra Bosdick. Vean ustedes qué increíble. En la esquina de Bosdick va a estar Eddie Reynoso, es decir, va a haber al final del día una pelea, al menos de las esquinas va a ser un Benavides contra Reynoso, que es el mismo que entrena a Canelo Álvarez. Como terminó todo en buenos términos entre PBC y Canelo Álvarez, seguramente no habrá ningún drama, porque también podía pensar que capaz que en venganza quitaban a Bosdick de la pelea contra David Benavides, pero como que terminaron en buenos términos, seguramente esa pelea no corre riesgos y va a ser ahora en junio, vamos a hablar en su momento, pero eso es lo que viene. Lo que se sabe de David Benavides es que gane o pierda contra Bosdick, él va a permanecer como campeón interino de las 168 libras. La idea es ser campeón interino de las dos, 175 y 168, esperando que el Consejo ordene la pelea contra Canelo. Y si no sale la pelea contra Canelo, quedar ya alineado para enfrentar al vencedor, cuando corresponda, de la unificación en 175 de Artur Beterbiev y Dimitri Bivol. Eso es lo que se espera de David Benavides. Obviamente tenemos que esperar que lleguen más novedades, que se filtren, que aparezca el mismo, digamos, todo el mismo espectáculo y el mismo escenario de siempre. Por lo pronto, y en mi conclusión, es que Canelo Álvarez ahora se estuvo pensando si peleaba con Benavides, ahora se está pensando contra quién va a pelear y si pelea en mayo. Las dos peleas, si elige a Berlanga, tiene riesgos, los riesgos del bochorno, y pelear contra Jaime Munguía va a ser una pelea bajo sospecha. Va a ser una pelea bien vendida, pero más circo, y obviamente subirá Munguía en caso lo elijan a él con la obligación de ganar en 2 meses, porque si no gana van a decir que fue a regalar la pelea. Y por el otro lado, Canelo Álvarez
Si pierde va a ser un verdadero chasco y si gana va a ser lo mismo. Es decir, creo que al final del día lo que debería hacer Canelo Álvarez es olvidarse de este 4 de mayo y que la gente se olvide del 4 de mayo a ver si le dan un descanso en las redes sociales. Hasta entonces le van a seguir dando con todo, por eso, insisto, 4 de mayo ya es una fecha tóxica para Canelo Álvarez. Ojalá que lo piense y le diga y les diga a todos, ¿saben qué? No voy a pelear en mayo y veré si peleo después en septiembre o devuelvo los cinturones, los quito del garage, porque están muy bonitos allí colgados enfrente, detrás de toda su colección de carros, pero está claro entonces que a esta altura ya todo lo que tiene que ver con Canelo Álvarez pasó a transformarse en una verdadera comiquita. Creo que su momento en el boxeo está llegando al final y ojalá que lo vea de esa manera y termine pronto, salga rápido antes que el boxeo lo termine corriendo a él, lo cual sería un verdadero desastre para una carrera que ha sido controversial en todos estos últimos años, pero ha tenido grandes momentos, ha tenido grandes victorias, más allá que ha tenido fiascos y verdaderos carnavales, peleas llenas de cláusulas, pero también ha tenido buenos combates. Su historia ha marcado esta etapa del boxeo, pero ojalá que termine pronto.